y lo presentamos a él, al queridísimo Andrés Palas, que nos va a traer toda la información, todo lo que tenemos que saber del mundo de la salud. Y hoy tenemos un tema muy importante para tratar. ¿Cómo te va, Andrés? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan todos? Tranquilos, linda mañana. Exactamente, con un cielo totalmente soleado y bueno, estamos en uno de los mejores momentos, ¿no, Andy? Bien, la empresa, yo como le digo, empezando la pospandemia, acostumbrados a un ritmo que veníamos llevando, nos frenó bastante estos 2 años donde la actividad se frenó y hoy se nota despacito como va acomodándose también todo, va de la mano el volver a normalizarse la industria, la economía. También se viene agosto, septiembre, que son los meses más fuertes donde también la gente empieza a cuidarse, entonces tanto las sucursales como las nuevas proyecciones que tenemos son interesantes, así que bueno, en cualquier momento le damos una gran novedad a toda la audiencia de Tiempo Pyme. Claro que sí. Y hablando de volver, de, bueno, ir avanzando, de ponerse las pilas, una de esas cosas es el ejercicio, ¿no? El deporte, el volver a hacer actividad física y, bueno, una de ellas es el deporte de alto rendimiento, el aumento. ¿Cómo sería toda esa situación, Andy? Mirá, lo que hablábamos la otra semana acerca del tema que íbamos a plantear esta semana con el tema de las lesiones en alto rendimiento, cómo han aumentado y si bien uno puede también justificar el tema de la pandemia, los deportistas que han tenido cuadros de coronavirus que le pudo haber traído una consecuencia, algunos lo atribuyen a las vacunas, algunos lo atribuyen a el tipo de alto rendimiento, a haber frenado o quizás algún deportista no haber podido hacer una pretemporada como correspondía, entonces se sumaba al plantel y trataba, es decir, fue bastante, como yo diría, no prolijo el proceso después de la pandemia, esos meses que estuvo parado el fútbol, la vuelta al fútbol, recién ahora en Europa se va a empezar a hacer una pretemporada para lo que va a ser el torneo nuevo, entonces uno tuvo un parate, un descanso, los deportistas, yo hablo quizás de fútbol, pero quizás en general, el primer parate después de 2 años y medio muy raros, hace de que un deportista pueda tener quizás 30 días de descanso, poder ir complementando, hacer una pretemporada como corresponde, una puesta a punto para poder enfrentar un proceso de infinidad de partidos. Pensá que hoy, bueno, vamos 10 15 años atrás, hoy se juega el doble de partidos que se jugaban hace 15 20 años atrás. Es Sí. decir, un deportista antes jugaba un domingo y volvió a jugar un domingo. Un tenista tenía un torneo y quizás se hacía cada 2 días los partidos. Ahora los tenistas todos los días tienen partidos. Hay torneos donde juegan el mismo día dos partidos. Hay jugadores de fútbol que juegan el martes y el viernes están nuevamente jugando, el lunes nuevamente están jugando, hay tres, cuatro competencias al mismo tiempo, todos quieren jugar, todos quieren mostrarse, los técnicos dependen de los buenos deportistas para tener buenos resultados, si no tienen buenos resultados están expuestos a quedarse sin trabajo, entonces hay una vorágine que hace de que hoy se lo trabaje mucho más al deportista, entre comillas, se lo explote mucho más al máximo rendimiento y eso trae aparejadas lesiones que cada vez las vemos. Ayer veíamos el Corinthians tuvo dos o tres jugadores de baja. Después de cada partido, de cada jornada, hoy juega River Vélez. Bueno, mañana vamos a estar hablando de cuáles son los dos, tres jugadores que salen lesionados de ese partido. Y es así constantemente, ¿eh? Yo le Claro. contaba, había planteles que no podían formarse de un miércoles a un domingo o de un domingo a un domingo con los mismos jugadores porque siempre tenía en la semana un jugador lesionado, alguna molestia y bueno, hay, como te decía, muchos factores y fundamentalmente que hoy se los exige muchísimo más.
Completamente, Andy. Y bueno, esto también corresponde, o sea, no solamente para deportistas profesionales, sino como, por ejemplo, para quienes estamos hablando aquí, justamente para quienes vivimos el día a día también, para quienes tenemos otro tipo de trabajo, quizás que queremos hacer algún picadito de fútbol, ir al gimnasio, entrenar, o sea, corresponde más para los dos lados, ¿no? Y uniendo, digamos, cómo se pueden dar estas lesiones, cómo se pueden ir recuperando. Bien, para lo que decís vos, el deportista weekend, el deportista de fin de semana, el que se va los fines de semana con sus amigos o que tiene un ratito en la semana y te dicen vamos a jugar y demás, la infinidad de lesiones que aparecen son increíbles. Pensá que corre el factor anímico, emocional, el nivel de estrés, los pocos tiempos que tenemos, el poco descanso. Por otro lado, la mala alimentación que va de la mano con el 70-80% de la población. A veces no hay tiempo para poder cocinar, comer de manera equilibrada. A veces no tienen tiempo los jugadores profesionales para eso. Claro. Es más, muchas instituciones han optado por terminar los entrenamientos por la mañana y el almuerzo hacerlo siempre en la institución deportiva. Es decir, todos los jugadores terminan de entrenar y almuerzan en el mismo club de manera que no tengan que correr cualquier eh, elaborada o quizás no es lo mismo el aceite de oliva que le vas a colocar vos a una ensalada que el que vayas a comer en algún lugar, en algún restaurante. Entonces, las instituciones están viendo de qué manera también la parte nutricional, la parte de alimentación, los almuerzos, los desayunos se pueden hacer en la institución y de esa manera tener controlado ese tema que es fundamental. Y como te decís, en el común de la gente, las lesiones son terribles, Sí. desgarros, lesiones ligamentarias, tendinitis, dolores lumbares, dolores cervicales, hay de todo tipo. En la mayoría, esguince de tobillo, en la mayoría de los casos es cómico porque vos escuchás que todos se lesionan solos, ninguno tiene un impacto, ¿sí? Y lo vas a ver también en alto rendimiento. Vas a ver que la mayoría de los deportistas que se lesionan están rotando, están girando, están haciendo algún movimiento que los termina lesionando y esa lesión es solo, es decir, no hay un impacto con alguien que me lesionó, esas fracturas que se dan por hoy el 80%, 90% de las lesiones se dan quizás con el concepto nuevo de Kinetic, con las nuevas tecnologías, hay nuevos dispositivos, las evaluaciones 3D de la marcha, nosotros con los módulos multiparamétricos evaluando parámetros generales, considerando la termografía, es decir, la llegada de sangre a los tejidos, entender que la llegada de sangre es lo que va a ser requerido, pero por el otro lado, que ese tejido no, porque si yo puedo detectar una alteración microcirculatoria en algún segmento muscular, en alguna parte de la pierna, esa parte donde tengo una alteración o mucha temperatura o poca temperatura, producto de que llega mucha sangre o menos sangre, mutando de que esa zona tiene un proceso inflamatorio de que tiene mucha temperatura, proceso inflamatorio, pudo haber tenido un golpe, entonces tengo temperatura elevada en ese segmento, hay de la misma manera que si yo testeo en termografía y veo tiene menos temperatura que el resto de los tejidos, me está hablando que hay inflamación crónica, es decir, una vieja lesión que no fue reparada, que no está llegando la cantidad de sangre, también es propensa a lesiones. Incorporamos unos 10, 12, 15 años, de hecho, hoy la selección brasileña tiene implementado para evitar lesiones en los jugadores de la selección brasilera, y acá fue muy difícil, lo vimos en el Racing en su momento cuando pudo hacer esa campaña que salió campeón, el último campeonato de Racing campeón, pudimos implementar todo de asesorarlos en las tecnologías que existen, los médicos que muchas veces son los mismos cuerpos médicos que hacen. Entonces es muy difícil que una persona que tiene 30, 40 años en un lugar se vaya actualizando de las nuevas tecnologías, vaya haciendo rápido, primero para acelerar los tiempos de
de que existen nuevas herramientas para detección y presiones, y muchas veces el escepticismo, el miedo a que algo no. ¿Recuerdan cuando el presidente anterior decía van a los médicos? Nunca la inteligencia artificial va a reemplazar un profesional, Claro. entender que si no empezamos a utilizar la inteligencia artificial, no empezamos a utilizar la tecnología aplicada para un final lógico, vamos a seguir siendo velocidades donde el aumento de la proliferación de lesiones, de discapacidad, de caídas, de fracturas, colapso en los sistemas sanitarios, se dan por lo mismo, ¿sí? Así que creo que el desafío que se tienen que dar en el ámbito y perder el miedo de que algo que llega nuevo nos va a reemplazar. Al contrario, todo lo que llega nuevo nos viene a potenciar y ahí es donde también cada uno tiene la capacidad de poder desarrollarse. Lo que hablábamos con respecto al deporte, imagínate, te voy a tirar un dato, sabes que en los últimos 10 años se aceleró un 7% la velocidad de juego en el fútbol, ¿sí? ¿Qué significa? Va 7% más rápido en los últimos 10 años. ¿Qué te quiere decir eso? Que en 10, 15 años va a seguir aumentando ese número. Entonces, Claro. ¿qué nos esperan? Ya los deportistas van a ser verdaderas máquinas Fórmula 1 donde el más atlético es el más quizás en equipo, como yo siempre digo, cuando Messi va a un equipo, somos todos hinchas de equipo que llega. Uno ve Paris Saint Germain, donde hoy tiene a Mbappé, el número de Francia, que sigue siendo el grupo más atlético y que cuando uno lo ve arrancar y lo ve despegar, uno ve que sale un misil. Y hoy uno lo ve en planteles de acá, Boca tiene su referente que cuando agarra la pelota vuela, River tiene 2, 3 jugadores que tienen esa velocidad, bueno, ese atleta va a ser el que dentro de 5 o 10 años ya va a ser lento en relación a los que vengan, porque van a venir cada vez más rápido, cada vez más fuertes y cada vez vamos a tener un deporte más atlético que vistoso quizás en la dinámica del juego, sino mucho más atlético porque ya hoy es así. Claro, vemos, bueno, uno de los nuevos casos, el noruego Haran, que es una masa ahí en el área del rival. Y bueno, otro caso que seguramente ya conocerás, el gran Cristiano Ronaldo, ¿no? El batipibe, como le dicen algunos, que, bueno, viene de hacer una corrida de área a área de entre 5 y 9 segundos, o sea, lo que alguien diría es imposible lo que está haciendo este tipo. Bueno, eso hace de que vayamos viendo todo un proceso de transición. Si uno mira el fútbol, nosotros la otra vez hablábamos sobre los biotipos, acerca de cómo era el físico de los coreanos, los japoneses, la selección de fútbol de Bolivia, la selección de fútbol de Perú, la selección de fútbol de Chile, toda estatura media de 1,60 m, 1,65 m. Maradona jugaba en esas selecciones y todos tenían la misma estatura, no había jugadores altos, y hoy uno va a ver la selección de Perú, la selección de Chile, la selección de Corea, de Japón, y son todos 1,80 m, 1,90 m, atléticos, y hoy empieza a cambiar mucho eso, que nosotros ya lo vinimos viendo, y también, como te digo, cuanto más exigente es, cuanto más dependo de mi físico, el tema del deporte, del alto rendimiento, más expuesto a lesiones estoy, ¿sí? Antes un jugador como Riquelme, como Aymar, como D'Alessandro, que tenían la pelota, que jugaban, que hacían vistoso el juego y demás, hoy se les haría muy difícil poder insertarse, pero bueno, como te digo, esos jugadores son siempre piezas que encajan, pero el 80% de hoy un plantel tiene que pasar por lo físico. Y si vos vieses lo que son los entrenamientos hoy de los planteles de fútbol de acá, el trabajo físico es exigente al máximo
y los deportistas te lo manifiestan. Estamos destruidos, llegamos al fin de semana destruidos de manera tal de que tienen un día de descanso y al otro día tienen que volar y tienen que Sí. rendir y también es un desafío para los profesores de educación física en cómo equilibrar eso y bueno, y saber siempre que después hay ciclos. Ahora empieza a acercarse el mundial y van a empezar a ver cuántos caen producto de estas lesiones. Así que en Europa el hecho de haber tenido un parate, hacer una pretemporada y demás, va a hacer de que los deportistas lleguen mucho mejor y sin tanto riesgo de lesiones como los sudamericanos, que estamos en competencia y que vamos a llegar al mundial, muchos con un nivel alto de estrés y con riesgos de lesiones. Exactamente, Andy querido. Estamos hablando de que, bueno, esto no significa que no tenemos que hacer deporte, ¿no? Todo lo contrario. O sea, hacer Claro. deporte es importantísimo, pero hay que hacerlo cautelosamente, poco a poco, como decía el queridísimo Mostaza Merlo, paso a paso. Y bueno, también entender que la tecnología está creciendo muchísimo y nos ayuda bastante. Hace un rato, por ejemplo, estábamos hablando de una nueva aplicación que elimina completamente los tan especiales parquímetros y bueno, para eso también está para ayudarnos en la salud, ¿no? Y de esa mano está Kinetic Workout. Así es, Mati. Bueno, lo que hablabas recién, el tema es los adultos, el deportista adulto, aquel de la tercera Claro. edad, donde yo estoy proponiendo que se haga una ley para que verdaderamente todos los adultos mayores tengan acceso al deporte, tengan acceso a la actividad física en forma gratuita, tengan actividades, porque es fundamental en la tercera edad, antes de una medicación, el deporte. Así que como decís vos, el deporte, la actividad física, la actividad recreativa, los estímulos que permitan tener una mejor calidad de vida, porque la parte física es igual que la intelectual. Y no la estimulo, tarde o temprano me va a tener problemas. Y las nuevas aplicaciones, también ver de qué manera puedo hacerlas sencillas, simpáticas y accesibles a los adultos mayores que tienen que interactuar y es todo un desafío las nuevas tecnologías para ellos. Completamente. Entonces, para repasar, queridísimo Andy, ¿cómo puede la tecnología hoy en día ayudarnos en cuanto a la recuperación? Así hacemos una lista de ítems, un punto a punto. Bueno, para que tengas una idea, nosotros en Kinetic, cuando un paciente viene, no se ve solamente la lesión, ¿sí? Pensar siempre que una lesión deportiva se da por distintos factores. Nunca hay un factor puro. Es decir, que si uno o aquellos oyentes que nos están escuchando, cuando van a un profesional porque tiene una lesión en la rodilla, bam, el profesional mira la rodilla, hace un diagnóstico de la rodilla y cuando me voy a hacer la recuperación, el profesional que me atiende me mira solamente la rodilla, tanto el profesional que me hizo el diagnóstico como el profesional que me está atendiendo no está en sintonía con la realidad. ¿Qué significa eso? Somos una unidad, somos una integración. Hay miles de factores que influyen a que aparezca una lesión deportiva, una lesión en alto rendimiento, una lesión de rodilla. ¿Qué te quiero decir con esto? El criterio, el conocimiento y las tecnologías, como te digo, los dispositivos que usamos nosotros con campos magnéticos fríos, empiezan a salir nuevos dispositivos para aceleración de la cicatrización, hay nuevas medicaciones que ayudan a los procesos de cicatrización, tecnologías como puede ser, o nuevas técnicas médicas como puede ser la aplicación de plasma, de células madres cultivadas, hoy se sacan, nosotros trabajamos con la latinoamericana de medicina regenerativa, que pronto vamos a hacerle una nota al director de la sociedad, al presidente de la sociedad, acerca de cómo trabajan hoy en una cirugía para reparar el cartílago cuando se produce una osteocondritis o cuando hay un daño articular, cómo se sacan células del cartílago articular, se mandan a regenerar, una vez que se tenga una proliferación de células, se vuelven a aplicar sobre el cartílago y trato de vuelta de regenerar un tejido que se ha dañado. Es decir, hay muchísimas técnicas, nuevas tecnologías y dispositivos que nos ayudan no solamente a prevención, sino a una rápida recuperación, pero criterio, porque si yo tengo una lesión deportiva y no vi todo el contexto, es decir, toda la biomecánica, la circulación, y todos los problemas que puede tener el paciente, difícilmente
ese paciente no vuelve a repetir una lesión. Es decir, las recidivas se producen, hay gente que tiene un E15 y a los 3 meses lo vuelve a repetir. ¿Sí? Y te estoy hablando de deportistas de alto Sí. rendimiento. Nosotros ahora terminamos de hacer la asistencia de 4 o 5 jugadores que vinieron de Europa y que ayer se estaban regresando a sus clubes, que tienen el 70% del campeonato lesionados, y las lesiones son siempre las mismas, repiten las millones. Entonces, si yo repito una sesión, algo está mal. Ustedes recuerdan el caso del técnico de Racing, cuántas lesiones repetidas del tendón de Aquiles, 3, 4 veces la misma lesión, cruzado por un lado, la misma lesión de rodilla, un chico que ha pasado por el quirófano 5 o 6 veces, producto de recidivas. Entonces, ¿qué se estaba haciendo mal? ¿El problema era el deportista? ¿El problema es...? No, el problema es que no había un bien diagnóstico integral que no nos permite poder hacer el día de mañana un plan de prevención para que no se vuelvan a repetir las lesiones que ya reparé con una cirugía. O sea, a un paciente se lo puede operar una vez, no 5 o 6 veces de una misma lesión. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener los que trabajamos en alto rendimiento, los que trabajamos en salud, para que nuestros pacientes tengan la mejor calidad de vida. Alto rendimiento, amateur y vitalicios. Hablando de Completamente. vitalicios, hacerle llegar un beso muy grande a Roberto, Guilla, a toda la banda de vitalicios. Exactamente. Claro que sí, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, Andy querido, Kinetic Workout en Instagram.